Hoy quiero hablarte de algo que usamos todos los días, pero que casi nadie se detiene a cuestionar: el sentido común. Esa sensación de que algo es tan evidente, tan lógico, tan razonable, que no necesita explicación. Simplemente es así, punto. Pero, ¿de dónde viene esa seguridad? Viene de la razón, de la experiencia, de la costumbre. Y sobre todo, ¿quién decide qué es sentido común y qué no lo es? Porque detrás de esa aparente neutralidad se esconde una de las formas más sutiles de poder. Como dijo Noam Chomsky, la forma más inteligente de mantener a la gente obediente no es prohibirle pensar, sino limitar el espectro de lo que se considera pensable. Se permite un debate animado, pero solo dentro de los límites que el sistema ya ha aceptado. Así, la gente cree que piensa libremente, cuando en realidad refuerza las mismas presuposiciones del poder. Y en ese juego, el sentido común es la pieza maestra. Porque cuando algo se presenta como de sentido común, ya no se discute, se obedece. Es de sentido común que el Estado debe protegernos. Es de sentido común que necesitamos leyes para convivir. Es de sentido común que unos deben gobernar y otros obedecer. Frases que suenan razonables, pero que rara vez se someten a examen. Pero esta idea no siempre existió. En la Grecia antigua ya se hablaba de la koine aistesis, la sensibilidad común, una especie de percepción compartida que unía los sentidos. Más tarde, en Roma, Cicerón la tradujo como sensus communis, un saber colectivo que no necesita demostración porque se da por hecho, algo que no se razona, pero que se acepta y se obedece. Y es precisamente esa obediencia silenciosa lo que convierte al sentido común en una herramienta tan útil y tan peligrosa para la política. Porque cuando algo se vuelve sentido común, deja de ser una opinión y se convierte en una verdad indiscutible. Y quien controla esas verdades, controla la realidad. Uno de los mayores éxitos editoriales del siglo XVIII fue un panfleto titulado Sentido Común, escrito por Thomas Paine en 1776. En plena ebullición revolucionaria, Paine logró transformar la independencia de las colonias americanas de Inglaterra en algo obvio, natural, inevitable. Un continente no debería estar gobernado por una isla, escribió. Y millones lo creyeron. No era una propuesta radical, era, según él, simple sentido común. Así nació la ilusión de que el dato mata al relato, y con ella las ciencias sociales, que prometieron sustituir el sentido común por la razón, los datos y el método científico. Pero aquí está la paradoja. Hoy, cuando decimos sentido común, creemos que hablamos de algo neutral, apolítico, universal, nada más lejos de la realidad. Estamos usando un término cargado de historia, una historia en la que se entrelazan la filosofía, la política y el poder. Si buscas sentido común en el diccionario de la RAE, encontrarás una definición breve: modo de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas. Pero si vas al diccionario de Oxford, de 1973, hallarás hasta 4 acepciones distintas. Un sentido interno que une los 5 sentidos. Un entendimiento básico sin el cual se considera a alguien tonto. El saber compartido por una comunidad. Y una facultad filosófica para captar verdades primarias. Entonces, ¿por qué hemos reducido tanto su significado? Porque la razón ganó la batalla. Ya no se discute el sentido de las palabras. Se acude al diccionario. Y así, se genera una falsa sensación de consenso. Como si todos supiéramos de qué hablamos, cuando en realidad no está nada claro. Esa es la forma más eficaz de fabricar sentido común. Presentarlo como algo obvio e indiscutible. Y quien lo cuestione no es un crítico, es un loco.
La historiadora Sofía Rosenfeld, en su libro Sentido común, una historia política, muestra cómo este término se convirtió en un campo de batalla semántico desde la Revolución Gloriosa de 1688 hasta hoy. Pero fue a principios del siglo XIX, con Immanuel Kant, cuando el sentido común adquirió su significado moderno. Aquellas verdades sencillas y evidentes que uno no necesita sofisticación para comprender, porque concuerdan con las capacidades intelectuales básicas de toda la humanidad. Pero, ¿cómo llegó Kant a esta definición? Para entenderlo, debemos retroceder a René Descartes. Él creía que todos nacemos con una cantidad similar de buen sentido, o bon sens, pero que rara vez lo usamos bien. Por eso propuso un método, la duda metódica. Dudar de todo, por evidente que parezca, para reconstruir el conocimiento desde cimientos firmes. Pero había un problema. Si el sentido común es universal, entonces es una base sólida para construir ética, política y leyes. Pero si es cultural, subjetivo, moldeado por la educación y el entorno, entonces no es una verdad, sino una construcción. Y las construcciones pueden diseñarse, programarse y manipularse. Fue Jean-Jacques Rousseau quien dio el giro decisivo. Aunque no usó la palabra sentido común, la rebautizó como voluntad general. Según él, el Estado no manda porque sí. Representa lo que todos, en el fondo, sabemos que es justo. Así nació la ficción del contrato social, un pacto que nadie firmó, pero que se asume como real. Y sobre esa ficción se construyeron todas las constituciones modernas. Cuando Kant leyó a Rousseau, tuvo una epifanía. Vio que la voluntad general era la clave para resolver el conflicto entre racionalistas y empiristas, y la transformó en su famoso imperativo categórico. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como principio de una legislación universal. Pero Kant fue más allá. Propuso que no percibimos el mundo tal como es, sino tal como nuestra mente está estructurada para percibirlo. Las categorías de la razón como causalidad, tiempo, unidad, no están en el mundo, están en nosotros, y son ellas las que dan forma a la realidad. Por eso, el lenguaje político puede crear realidades. Un parlamento no es más que un lugar donde unas personas hablan, pero el lenguaje nos dice que allí habla el pueblo. Un tratado es un acuerdo entre unos pocos, pero el lenguaje nos dice que expresa la voluntad de todos. Un mapa es un dibujo con líneas, pero el lenguaje nos dice que ese territorio nos pertenece. Un Estado es una organización que ostenta el monopolio de la violencia, pero el lenguaje nos dice que somos todos. Y una ley es un conjunto de palabras, pero el lenguaje nos dice que todos deben obedecerla. La razón convierte estas ficciones en algo creíble, porque encajan con las estructuras mentales que compartimos. Y cuanto más se alinea un discurso con esas estructuras, más natural nos parece, aunque sea completamente inventado. Kant no solo unió experiencia y razón, unió el mundo externo con la forma interna en que lo habitamos, y en esa unión dejó claro algo decisivo. Quien controla el lenguaje que alimenta nuestras categorías, controla la realidad que somos capaces de concebir. Después de Kant, otros pensadores profundizaron esta idea. Hegel mostró que la razón no es eterna, sino histórica. Lo que hoy nos parece racional, que un niño deba ir a la escuela obligatoria, hace 2 siglos habría parecido una aberración autoritaria. Nietzsche fue aún más lejos. Desconfiaba por completo de la idea de progreso racional. Veía en ella una ilusión peligrosa, creada para justificar el dominio, reprimir los instintos y convertir a los individuos en obedientes y previsibles. Para él, muchas de las categorías que creemos naturales, como el bien, el mal o el deber, no son verdades eternas, sino invenciones humanas cargadas de poder. Y Foucault retomó estas ideas en el siglo XX. Para él, la historia del pensamiento no es una evolución de ideas, sino una sucesión de rediseños del sentido común. Una lucha constante por definir qué es lo normal, lo verdadero, lo legítimo. Y lo más inquietante,
es que muchas de esas definiciones triunfan no porque sean más justas, sino porque encajan con nuestros sesgos más profundos: el miedo, la necesidad de pertenencia, el deseo de orden. Así, el sentido común no es algo que descubrimos, es algo que nos fabrican. Y lo hacen con palabras, con instituciones, con educación, con medios. Nos enseñan a ver el mundo de una sola manera. Y luego nos dicen que esa visión es de sentido común. Pero hay esperanza. Porque si el sentido común se fabrica, también se puede desmontar. Basta con hacer la pregunta más subversiva: ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Quién se beneficia con esta verdad? ¿Qué alternativas existen que ni siquiera podemos imaginar porque no tienen nombre? Porque al final, el verdadero acto de libertad no es aceptar lo que todos aceptan. Es atreverse a pensar por uno mismo. Como decía Kant, sapere aude, atrévete a saber. No porque tengas todas las respuestas, sino porque te niegas a dejar que otros piensen por ti. Y en ese atrevimiento, en esa duda constante, está la semilla de un mundo distinto. Uno donde el sentido común no sea una prisión, sino un punto de partida para el diálogo, la crítica y la creación colectiva. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.